conduce Juanjo Garone. El Club Retro, La Máquina del Tiempo. Fin de semana en FM Oeste 106.9. Escuchanos desde cualquier lugar en www.fmoeste.com.ar. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón. La Ingrata, un grupo joven dedicado al diseño digital con una trayectoria de más de 10 años en el rubro, creando soluciones innovadoras para las marcas y sus clientes. www.laingrata.com.ar. Cada jueves, de 5 a 7 p.m., una conversación, un diálogo, ida y vuelta, entre la radio y el público, pero especialmente entre vos y las palabras. Entre vos y las palabras, con Carmen Mercado, en FM Oeste, orgullosamente locales. Los jueves, a las 20 horas, Daniel Díaz te invita a una sesión especial de Jazz Fusión. El Duende, aquellas grandes canciones que perduran en el tiempo y joyas que merecen ser redescubiertas. El Duende en FM Oeste. Somos radio, somos streaming. Oeste 106.9. Fin de espacio publicitario. El punto cardinal de tus mejores canciones y la información que no encontrás en otro lado. www.fmoeste.com.ar. Orgullosamente locales. Es la hora 16:59 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 62%. Fuego asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, hoy se dejan de corceles y de hacer. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Súmese, su país lo necesita. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. Buenas tardes, un encuentro más de Cóndor de los Andes, el programa de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón, y hoy con la conducción de el licenciado Marcelo González Moreno. Buenas tardes. Eduardo Mundani Osuna. Muy buenas tardes para todos. Siempre la locución en la voz de Cecilia Cascone. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buen viernes. Y en la asistencia técnica agradecemos a Mailén Pizzi en la operación técnica, y en la asistencia técnica de la asociación a Alejandra Falcone y a Alejo Percudani. Gracias a todos los que colaboran con la producción, también los socios que van incorporándose semanalmente, como el caso de la profesora María del Carmen Basigalupo. Bueno, y como siempre este bloque lo dedicamos a las efemérides, pero antes hay un acontecimiento que tenemos que Exactamente, no podemos dejar de mencionar la pérdida que tuvimos con esta semana muy movilizante del Papa Francisco. Fue, la verdad, fue como muy extraño, ¿no? Que dio la misa a medias, fue el saludo para los feligreses y el día lunes partió. Dicen que la Pascua dura una semana.
O sea que... y yo les quería recordar algo que en una carta que Francisco le envía a la Conferencia Episcopal Argentina, con motivo de la celebración de los 200 años de la independencia, el Papa llamó a rezar por la patria grande, la que soñaron San Martín y Bolívar, y pidió que el Señor la cuide, la haga fuerte, más hermana, y la defienda de todo tipo de colonizaciones. A eso se refirió en un reportaje que le hicieron no hace mucho tiempo, un reportaje muy intimista, no recuerdo quién es la periodista que lo entrevistó, y él hablaba sobre esto mismo, ¿no? Sobre la opresión de los más grandes hacia Latinoamérica. No es casual que esa simple frase de hagan lío hacia la juventud, a la multitud que siempre lo seguía, había una connotación y que seguramente se refería con ese hagan lío como una especie de pedido para toda Latinoamérica. Despierten, salgan a la calle, hagan el bien, háganse escuchar, comuniquen el Evangelio y ayuden a quien más lo necesita. Le hacemos un homenaje al Papa Francisco, que partió y bueno, es en... Tengo entendido que el Papa Francisco era un gran sanmartiniano. Sí, comentan esto. Conocía mucho sobre la vida del Libertador. Sí, inclusive tuvo contacto en varias oportunidades con el doctor René Favaloro, que era un gran sanmartiniano. Exactamente. Bueno, nuestro recuerdo eterno para el Papa argentino. Partió hacia la casa del Padre y bueno, todos nos vamos a reencontrar algún día. Así es. Seguiremos recordándolo, tenemos algún video para ir pasando en los sucesivos programas. Perfecto. Donde él habla justamente lo que comenta Cecilia sobre esto de la reunión de la patria grande. Exactamente, el fortalecimiento de Latinoamérica, que podemos ser mucho más grandes si nos unimos todos. Sí. Y bueno, dentro de las efemérides hay dos hechos puntuales que tomé. Hay uno que vamos a compartir con el profesor Mundani Osuna, que es sobre la batalla, ¿sí? Sobre el combate de Riobamba que tuvo lugar un 21 de abril del año 1822, que estaba a cargo de Juan Galo Lavalle, el general Lavalle, que fue dentro de lo que podemos llamar la colaboración latinoamericana o nuestro hermanamiento, al que hacía mención posteriormente San Martín también, ¿no? Porque no fue en territorio de lo que eran las Provincias Unidas, ni en Chile, ni en el Perú, sino que fue en el territorio del actual Ecuador, en una zona que estuvo un tiempo en disputa entre la Gran Colombia y el Perú. Bueno, en ese combate, que fue muy importante, 95 granaderos, algunos autores dicen 96, se enfrentaron contra 3 escuadrones de realistas integrados por 120 personas cada uno de ellos. O sea que estamos hablando de 360 contra 95. Y 95 o 96. Y bueno, el general Lavalle con gran valentía lo que supo es de la minoría que tenía en cuanto al número de integrantes de su cuerpo, lo que hizo fue actuar con gran rapidez y por medio de 2 cargas de caballería, una primer carga, retroceso de los realistas, y cuando estos estaban, en retirada, un segundo ataque a los realistas que fue tomado en un movimiento de pinzas. Y bueno, fue una victoria que va a asegurar la región del sur del Ecuador, la región que está cerca del Chimborazo. Y bueno, estuve investigando esa zona, bueno, hay un área que había estado en disputa entre el virreinato del Perú y lo que era el virreinato de la Nueva Granada, que posteriormente se incorpora Ecuador a ese territorio y forma la Gran Colombia. Así que bueno, por un lado me refería así someramente al combate de Riobamba, el cual tiene una importancia total, ya que participaron también tropas de la Gran Colombia y tropas que eran los dragones de Colombia, y tropas de las Provincias Unidas, también había chilenos que integraban el regimiento de granaderos. Bueno, y el segundo hecho tiene que ver con, justamente estamos hablando de la muerte del Papa,
de un gran argentino, y en este caso tiene que ver con los restos del general San Martín, otro gran argentino, y su retorno a la patria, que también fue en realidad el 22 de abril de 1880, regresa el barco Villarino, viene hacia Buenos Aires con los restos del general José de San Martín. Los restos habían llegado porque Francia tiene un sistema ferroviario centralizado en París. Los restos habían ido de Brunoy, que era donde estuvo en último momento, sus restos, hasta París. De ahí en tren al Havre, puerto que lo había visto llegar en 1824, cuando retorna. Y el yerno, Mariano Balcarce, le entrega los restos mortales del general San Martín al capitán del barco, que anoté el nombre, no lo tenía, y era el capitán de marina Seferino Ramírez. Bueno, Mariano Balcarce le entrega los restos mortales del general San Martín el 21. Y el 22, después de una ceremonia en la que hubo disparos de salva con 21 cañonazos, se armó una capilla ardiente y colocaron en el barco las banderas ya de Chile, Perú y Argentina, los 3 países en los cuales San Martín tuvo una actuación decisiva en su liberación. Fue un viaje largo porque llegan recién el 28 de mayo al puerto de Montevideo, el 21 de mayo al puerto de Montevideo. Y de ahí donde también se hace una ceremonia, donde también lo reciben con una salva de 21 cañonazos, con el despliegue de banderas de la República Oriental, vivas a San Martín, que él había estado allí en varias ocasiones, y después tenían que cruzar a Buenos Aires. Y ahí se presentó el problema que suele tener el Río de la Plata, y más en esa época que no había el mismo dragado que se hace ahora, no tenía la suficiente profundidad como para recibir al barco Villarino, que era un vapor, un barco muy importante para la época, porque tenía velamen y además tenía motor, era vapor. Pero no tenía el río la suficiente profundidad y tuvieron que transportar el féretro a una barca más chica. Según algunos autores, ese barco más pequeño se llamaba Talita. Uh-huh. Y estuvo también ese barco posteriormente en uso en la zona del Tigre. Bueno, una vez que desembarcan los restos de San Martín, lo desembarcan en el muelle de las Catalinas, en la calle Viamonte actual. Sería Viamonte y el Bajo, donde estaba el convento de las Catalinas, la iglesia de Santa Catalina de Siena, que todavía está, actualmente no es convento, fue convento hasta la década del 70. Y las monjas después se retiraron a Córdoba. Bueno, bajan ahí los restos y van a estar presididos por una comisión de notables, y a la cabeza de la misma estaba Sarmiento. Y lo llevan a Plaza San Martín, a los restos. El presidente Avellaneda da unas palabras ahí en Plaza San Martín y los restos del general son llevados hacia la Catedral de Buenos Aires, donde los recibe Monseñor Aneiros, da unas palabras también referidas al prócer y celebran un oficio religioso, una misa en recordatorio de este grande que había sido el general San Martín. Así que bueno, tomé estas 2 fechas convencionales. Después hay datos muy interesantes que por ahí otro día podemos abordarlos. Y en cuanto a lo que es bibliografía, creo que el libro más completo hasta ahora, no sé si ustedes 3 coinciden conmigo, sobre la repatriación de los restos de San Martín, es el que escribió el profesor Colimodio, profesor Roberto Colimodio, con el profesor Martín Blanco, Repatriación de los restos de San Martín. Sin lugar a dudas, el más completo. Sí, el más completo es. Un largo viaje, 1850-1880, es bastante reciente, es del 2019, la edición que tenemos nosotros, no sé si habrá alguna... No, creo que se hizo una sola edición. Bien. Y después, bueno, para los datos sobre Riobamba, me pareció bastante importante el libro de Pablo Camogli, uh-huh. Batallas por la Libertad, de Editorial Aguilar, que es del año 2005. Así que, bueno,
Vamos a sumar el granadero. A pesar de que hay algunas versiones con relación a la cantidad de granaderos que participaron en el combate, parte del combate que firma Juan Galo de la Valle dice 96. Perfecto. Así que 96 fueron los granaderos que estuvieron. Aparte, por una cuestión de tradición, y esto lo digo ya desde mi postura de ex granadero, el escuadrón Riobamba, el primer escuadrón del regimiento, cuando vos veas desfilar a los granaderos a caballo, los primeros que pasan son el escuadrón Riobamba. Por eso es el primer escuadrón del regimiento. Son 96, o eran 96 en su momento. Claro. Entendamos que a través del tiempo, bueno, han ido cambiando el dinero para como mantenerlo. Que se respetaba ese número. Exactamente, por una cuando histórica. yo estuve éramos 96. Ahora no, ahora hay menos. Una cuestión de presupuesto, digamos. Claro. Pero originalmente siempre se trató de mantener el número de 96 granaderos. Y que obtuvieron el nombre de Granaderos de Riobamba por orden directa de Simón Bolívar. En junio del año 22, o sea, el combate fue en abril, el 21, en junio del año 22, o sea, 3-4 meses después, por orden de Simón Bolívar, se le puso el nombre de Granaderos de Riobamba al primer escuadrón del regimiento de granaderos. Y lo mantuvo a través del tiempo, porque antiguamente, antes de este nombre que se le pusiera a los granaderos, los escuadrones de los granaderos tenían número. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto escuadrón. Entonces, no tenían nombre. El único que tenía nombre, que tuvo nombre desde ese año 22, fue el Riobamba. Recién en 1962, estamos hablando de esto hace 50, 60 años atrás, se les puso nombre al resto de los escuadrones. Pero originalmente solamente el Riobamba era el que tenía nombre. Y bueno, fueron los 96 granaderos al mando de Riobamba, en las afueras, al mando de Lavalle, en las afueras de la ciudad de Riobamba, en cercanías de la ciudad de Quito, que se enfrentaron contra los 3 escuadrones realistas en 2 cargas sucesivas. La primera carga la hicieron solamente los granaderos, dejando 12 muertos en el campo de batalla de los realistas, ¿no? Y en la segunda carga acompañaron 50 dragones de Colombia, que acompañaron en la segunda carga, y en total hubo más de 50 muertos entre los realistas, y entre los granaderos uno solo, que se llamó Timotea Aguilera, se llamaba ese granadero. Que en realidad los superaban en número. Sí. Eran 4-1, prácticamente la diferencia eran 4-1. 360 contra 96. Sí. Está considerado el combate de caballería más importante de la guerra de la independencia, porque fue todo al arma blanca. Claro. Fue sable contra lanza. Claro. Porque la infantería realista estaba alejada. Lavalle, una vez de sablear a los realistas, ¿no?, los persigue hasta, como él dice, a 2 tiros de su fusilería. Es decir, a la distancia en la que alcanzaban 2 tiros, el largo, más o menos, estamos hablando de unos 200 metros, porque un disparo de fusil era alrededor de los 100 metros. Entonces estamos hablando de unos 200 metros. Los corrió hasta los 200 metros para no caer bajo el fuego de la infantería realista. Entonces volvió al tranco, como dice él en su parte. Y cuando los vio venir de nuevo, porque los realistas se volvieron a rearmar y volvieron a atacar, los volvió a atacar otra vez. Y bueno, a partir de ese momento, Lavalle adquirió el título de el León de Riobamba. Y fue tan importante, como decía acá Marcelo, el tema de ese combate, que los ecuatorianos lo llaman combate de Tapi, no lo llaman Riobamba. Combate de Tapi le dicen los ecuatorianos. Fue tan importante que es un día nacional, de fiesta nacional, en la conmemoración del combate. Y hay un monumento de Lavalle en la Plaza de la Independencia. Hay un mural de Lavalle con sus banderas y sus granaderos también en la Plaza de la Independencia, que está sobre la Avenida de los Argentinos, en el cruce con la calle Juan Lavalle. O sea que esas calles... Homenaje total. Es un homenaje total por parte del pueblo ecuatoriano a ese grupo de argentinos que se cubrió de gloria en Riobamba, precisamente. Hombres valerosos.
Totalmente. Bueno, gracias por este aporte de Marcelo, de Eduardo, y cerrando este bloque vamos a una pausa para luego presentar a los invitados de hoy. Cuando canto chacarera, siento gana y recordar al más grande de la patria, San Martín el general. Con su lucha y su coraje. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Todos los viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Comunicate con nosotros al teléfono de la radio 11 21 98 3145. En YouTube nos encontrás como FM Oeste. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. Asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos vivos, hoy se dejan de corceles y de aceros. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. Avanza el enemigo a paso redoblado, y al viento desplegado su rojo pabellón, y al viento desplegado su rojo pabellón. Y nuestros granaderos, aliados de la gloria, inscriben en la historia su página mejor. Inscriben en la historia su página Bueno, mejor. seguimos con Cóndor de los Andes, el programa de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón, y ya tenemos un invitado en el piso. Hola, ¿cómo le va, licenciado Adolfo Francisconi? Gracias por venir. No, gracias por la invitación, y bueno, acá estamos para aportar alguna mirada, algunos datos, que es hermoso hablar de historia. Su experiencia como docente, su experiencia en la actividad en el Museo del Ejército Argentino. En línea ya tenemos al veterano Omar Martínez. Bueno, nos vas avisando, ¿sí? Gracias, Maylén. Hola, Omar. Hola. Hola, ¿qué tal? Un gusto presentarte, Omar Martínez, del Centro de Veteranos Malvinas Morón, y fue presidente también del Centro de Veteranos Malvinas Morón. Además,
es embajador de paz, que está trabajando con un proyecto de Sanmartiniana Morón que es Patria y Paz, que por supuesto él hace su trabajo como veterano en la escuela primaria 12 de Morón, que hemos nombrado también, hemos postulado como embajada de paz para que trabajen en conjunto con quien fuera su directora, Cristina Paonesa. Pero vamos a la actividad de los veteranos de Malvinas Morón, Omar. Hoy tenían la inauguración, por eso no pudo estar presente, porque él iba a estar presente, pero claro, le surgió la inauguración de una muestra sobre Malvinas, pero bueno, frente a la situación mundial del fallecimiento del Papa Francisco, esto se ha postergado. ¿Qué nos podés contar de esta cuestión? Bueno, sí, esta muestra es una muestra que surgió de dos fotógrafos que ya la exhibieron. Yo estuve en la exhibición en la Plaza del Vagón, donde también va en la Plaza Cumelén, viene a ser, donde también se hicieron, participamos de charlas varios veteranos. Es una muestra que lo que en realidad representa es darle al veterano de guerra, humanizarlo y mostrarlo como una persona más en la sociedad. Y está muy buena, está muy interesante, por eso decidieron volverla a repetir y en el Consejo Deliberante. Sí, el nombre de la muestra es Miradas Encontradas. Dice, sin memoria no hay futuro. Sí. Entonces, bueno, se inauguraba hoy a las 18 horas y frente a la situación mundial se ha tenido que reinaugurar, ¿cuándo? El martes. El 29 de abril, perdón. Hola, Omar. Sí, así es, el martes 29 se inaugura en el mismo horario, a las 18 horas, tengo entendido que es. Exactamente, 18 horas el día 29 de abril. En el Consejo Deliberante de Morón, ¿verdad? Así es, sí. La dirección es Brown 910 en Morón. Perfecto, allí estaremos. Perfecto. Allí estaremos. Sanmartiniana Morón va a estar presente con algunos de nuestros socios que ya nos dijeron que van a estar presentes. Omar, bueno, gracias a ustedes por estar siempre en el trabajo que hacen, que es impecable, tienen una disposición increíble para todo lo que los vamos convocando en actividades escolares. Omar, ¿qué nos querés contar de tu experiencia en tiempos de Malvinas? Bueno, yo suelo generalmente contar la experiencia que tuve como soldado, ¿no? Uh-huh. Cumpliendo con el servicio militar y generalmente, bueno, cuando doy las charlas, luego de hacer un breve repaso, ¿no?, de mi experiencia, lo que he notado durante mucho tiempo, la inquietud de quienes participan de las charlas, que generalmente son docentes y alumnos. Trato de darles un espacio para que ellos también me pregunten. Generalmente, bueno, empiezo contando mi experiencia como soldado, haciendo servicio militar. Yo ya era un soldado, lo que se le llamaba un soldado viejo, porque si bien tenía recién 20 años, había cumplido, era un soldado que ya había hecho todo el servicio militar en el año 81. Entonces ya estaba por irme de baja. Cuando sucede la recuperación de las Islas Malvinas, quedamos acuartelados y bueno, fue la clase 62, que era yo, y se completó con clase 63. Uh-huh. Pertenecía al Regimiento 3 de Infantería Mecanizado, que estaba en La Tablada. Y bueno, movilizamos, en total fuimos movilizados cerca de 1000 soldados y oficiales y suboficiales, ¿no? En total el personal era alrededor casi 1000 éramos 5 compañías de aproximadamente 200 soldados.
Y bueno, y comenté, estaba en la parte de la defensa del sur de Puerto Argentino, estaba en una playa donde había desembarcado las tropas argentinas cuando recuperan Malvinas, el 2 de abril. Yo fui trasladado el 11 al sur, a Río Gallegos, no, el 12, perdón, el 12 llegué a Río Gallegos y el 13, el martes 13, llegué a Malvinas, el martes 13 de abril. Y bueno, ahí lo que nos tocó es la defensa de ese sector. Yo pertenecía en mi función era abastecedor del cañón antitanque y transportista. Yo durante todo el servicio militar fui conductor motorista, pero en ese momento no se habían trasladado los vehículos, se tuvo que hacer todo a pulso. Es un lugar Malvinas es un lugar muy complicado para movilizarse, para trasladar semejante cañón, un cañón de 4 metros de largo. Y bueno, tuvimos la posición ahí en el cañón antitanque y defendiendo la playa que estaba frente a nosotros, y adelante de nosotros estaba la compañía B también, que bueno, nuestros disparos y los de mortero pasaban por sobre la compañía, ¿no? Era una defensa, aparte estaba todo el campo minado, fue una zona muy, muy protegida y muy atacada por lo que era bombardeo tanto naval como aéreo. Bueno, después fueron sucediendo distintas situaciones sobre los combates que tuvimos, que fueron siempre a larga distancia, con una superioridad de fuego muy, muy grande en diferencia a nosotros, ¿no? A las tropas nuestras. Y bueno, pero no pudieron desembarcar en nuestra zona, tuvieron un intento de desembarco que les permitiría en 5 kilómetros llegar a Puerto Argentino, pero bueno, después pudieron desembarcar una gran cantidad de tropas y pudieron hacer una cabecera de playa en San Carlos, que eso igual, bueno, fue mucho más, eran 60 kilómetros de conquistar, de ir tomando las posiciones en altura, que eso era muy complicado para los ingleses, pero ya reitero que el poder de fuego y la tecnología que tenían ellos era superior a la que teníamos nosotros. Sí, seguro, seguro. Adolfo, ¿quiere hacerle alguna pregunta, algún comentario, ya que usted estuvo a cargo, ¿no?, del sector de Malvinas, sí, en el Museo del Ejército Argentino? Pero además no sé si usted tuvo otra participación militar. Yo justamente comentaba, es una clase que yo salí en el año 80, ajá, egresé como cabo primero, así que tuve la clase 60 y 61 instruyendo. Cuando tocó Malvinas, yo estaba destinado en Azul, ajá, en el grupo Artillería Blindado 1, y bueno, nos tocó movilizarnos, así que estamos cerca por la edad. Yo tuve la suerte, cuando me salió el destino al Museo Histórico, el director que me recibe es un veterano de guerra, los dos, el coronel Sánchez, que era de la compañía de ingenieros, que es el que hizo la voladora de Puerto Fitzroy, que eso le permitió a los ingleses más días para llegar, si no era directamente entraban a Puerto Argentino, con la batallón de ingenieros, creo que era el 101 de Santo Tomé, Santa Fe, y el general Giralda, que fue oficial de operaciones, después fue jefe del Regimiento de Infantería 3, y ya de general retirado le tocó ser director de Asuntos Históricos, y bueno, y ahí me tocó llegar a la unidad más antigua que tiene en este momento el país, que son los viejos cuarteles de Liniers. Claro. Y bueno, y escuchando a él de su historia de soldado, bueno,
porque mi relación mucho, había una sala de Malvina, pero le faltaba algo, porque a mi modesto entender, yo era un joven suboficial principal, pero bueno, tenía mis pergaminos en la docencia y me pudieron dar el crédito. Y un día, estando de turno, un sábado, 29 de abril, se acercaron muchas personas, era un sábado, y que querían festejar, querían recorrer su antigua unidad, porque lo que hoy es el Museo Histórico de Ciudadela, sí. Ahí estuvieron el grupo de Artillería 1, que hoy está en Campo de Mayo, que es la unidad decana de la artillería, y que aparte tiene la misión de ser la escolta del ministro de Defensa. Y a la vez, su lado izquierdo, de su entrada, estaba el grupo de Artillería 101 de Defensa Aérea, que luego con la reestructuración en la década de 90 fue disuelto y enviado a Mar del Plata. De esas dos unidades solamente una batería fue, que fue la batería de tiro B Delgada 101. Sí. Y estos ya hombres con sus mujeres venían a recorrer y bueno, un poco de nostalgia y recordando la frase que ustedes dijeron, porque esa es la historia. A la historia hay que ponerle pasión, por supuesto, certificarla a través de documentos, como lo que corresponde, si no se transforma en un relato nada más. Entonces me preguntaron, y que ellos estaban tristes, por qué no había ninguna placa, nada, porque ellos cada vez que tenían que ir a festejar tenían que irse a Mar del Plata, porque su unidad ya había sido disuelta. Entonces, aprovechando mi posición dentro del museo, porque era jefe de división visita guiada, un honor que tenía como suboficial, porque no era un grado para un oficial superior. Y bueno, le digo, los espero, vengan, los voy a presentar y hagamos un proyecto, porque hay que escribirlo, hay que hacerlo, y ustedes quieren contar una historia. Bueno, entonces yo hoy tomo la autorización, yo autorizo por ser el jefe de servicio, el más antiguo que en este momento está en el cuartel, yo los autorizo que ustedes hagan una recorrida especial. Entonces le di una clase. Soy muy apasionado, pero yo le di un toque muy especial a la sala junto con otras personas más, porque, bueno, lo apoyé en lo histórico. Entonces hay un sector bien marcado, que cuáles son las pretensiones de por qué decimos nosotros Malvinas Argentina. Está la entrada de la sala, son las viejas cuadras de 100 metros, que eran las cuadras que había antes, y luego viene la Operación Rosario, y después vienen todos por día de combate, y también, bueno, el Regimiento de Infantería 3, como así el 6 de Mercedes, todos tienen un pedacito con algún elemento y su historia. Pero bueno, la fuimos dando, y bueno, entonces una de las propuestas del proyecto era que le presento a mi director de Asuntos Históricos, General Giralda, y a mi director de museo en ese momento, Coronel Sánchez, de darle un lugar dentro de la sala a la única batería que había salido de esos cuarteles. Y como historiador y como profesor le busqué el vuelo histórico y le expliqué, bueno, era como volver a una reconquista de donde había estado, porque ahí estuvo las tropas con Liniers. Y bueno, batallando, como se dice, papeles va, papeles vienen, el cómo y el por qué. Hoy puedo decir que me siento partícipe y con un gran honor, porque me han decidido como un padrino, entre comillas, de ser la única comisión que ha quedado dentro de un cuartel. Porque ¿Le puedo hacer una preguntita? Yo tengo entendido que el primer destino del Regimiento de Granaderos a Caballo
Cuando fue la recreación en 1903 fue en ese lugar. Exactamente, pero y después, porque es una creación nueva la Artillería de Defensa Aérea. Fue algo nuevo que empezaron. Antes de que pasaran a sus cuarteles de Palermo, ¿no? Y quedaron los viejos cuarteles de Ciudadela. Exactamente, ahí participé. Porque ahora hay que cerrar los ojos y hacer la historia. Coto no existía, la autopista de acceso nada, y donde termina el confín de la que se le llama la plaza de artillería, que está cruzando la autopista, hasta ahí llegaban los campos del cuartel, era un cuartel. Ahí lo vemos a Omar, que está en pantalla. Gracias, Omar, por estar participando. Sí, lo escuchamos si quiere hacer algún comentario. Sí, sobre conozco el lugar, estuve hace años, ¿no? Ya en un acto en el museo, hace muchos años. El GADA 101 estuvo en la península de Camber, conozco compañeros de Morón, como Reinaldo Arce, perteneció al GADA 101. Llevó muchos soldados variados y llevó clase 63 también. Y bueno, y ellos estaban en la defensa antiaérea, situados en la península de Camber, frente a Puerto Argentino. Y bueno, y es la verdad que es de un gran valor, es muy importante que se mantengan esos lugares como museo, ya que bueno, fue recortado, como acá hacía el comentario el señor sobre bueno, ahora está el Coto y bueno, la autopista, todo, pero bueno, quedó ese espacio, cosa que no pasó con el Regimiento 3, que está totalmente abandonado desde que fue el ataque que tuvo, el ataque terrorista, y bueno, nunca más se ha tratado, yo sé que han tratado de hacer una especie de espacio como para mantenerlo como museo, pero bueno, nunca se pudo conseguir. Y está bueno, muy importante que sigan estos museos, que son, aparte, bueno, que tienen la particularidad de pertenecer directamente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es algo, digamos, distinto a los museos que generalmente tenemos los centros de veteranos, que no es lo mismo que en un predio que perteneció o que ocupó una unidad militar. Omar, sabemos que sus tiempos están acotados hoy, pero ¿quiere comentarnos algo o difundir las actividades del Centro de Veteranos Malvinas Morón antes de cerrar su espacio? Estuvieron haciendo una actividad en la reserva el fin de semana pasado. Sí, también se hizo una actividad en la reserva, se están dando charlas en muchos espacios, en muchos lugares, también en escuelas. Tenemos actividad los días de semana siempre en el museo. Casa Malvinas, ¿no? Casa Malvinas, que bueno, siempre vienen instituciones, generalmente son escuelas, vienen de todo tipo, también han venido visitas de adultos, escuelas ayer jueves tuve una charla también con un centro de día para jóvenes con discapacidades. Y bueno, todos con el interés de conocer el tema de Malvinas, de nosotros también situamos a los jóvenes en lo que era en esa época, hace 43 años, pero bueno, ha cambiado mucho todo, la tecnología, la sociedad en general, y bueno, tratamos de llevarlos a esa época, a conocer, y a la vez a que se les presenten distintos tipos
preguntas, de inquietudes, y bueno, nosotros ahí charlamos y bueno, y respondemos lo que quieren ellos saber, porque eso es muy interesante el tema de que puedan llegar a sacarse la duda y hablar con un veterano de guerra. A la vez tiene también las visitas guiadas por familiares, esposas, hijas de veteranos que han estudiado la causa, muchas docentes, y bueno, globalmente se junta no solamente la situación de la guerra, sino también todo el tema Malvinas en los distintos puntos de vista y los distintos temas que se trata sobre soberanía, historia, ¿Cuánto fauna. tiempo dura la visita? ¿Lo Y que requiera el aproximadamente- docente? ¿Cómo? ¿Lo que requiera el docente o no? Sí, generalmente no hay un horario, digamos, justo. Depende también a veces lo que requiere él o los docentes que vienen, pero también depende también el grupo, ¿no? La cantidad. A veces se dividen, porque primero se da una guía, se hace una visita guiada y después se habla con un veterano de guerra. Y generalmente eso se hace con un grupo, pero a veces hay grupos que son numerosos y se dividen. Cuando uno hace la visita, los otros tienen la charla con el veterano y después se cambian. O sea, pasa directamente, o sea, los que tuvieron la charla con el veterano hacen la visita y los que tuvieron la visita hacen la charla con el compañero, con el veterano de guerra. ¿Y con qué cuenta este Museo Malvinas o Casa Malvinas en Morón? Bueno, hoy en la actualidad, bueno, el museo ya tiene el doble de como cuando empezamos, el doble de espacio. Se empieza, bueno, hablando un poco comentando la historia de Malvinas, de la época en que fue usurpada y también de antes de la época. Se hace un recorrido, se le hace conocer Malvinas, los chicos muy chicos de la primaria tienen una idea de una isla, no tanto, o sea, fue cambiando con el tiempo, pero igualmente se habla de una isla y se habla quizá puede ser un espacio pequeño, pero las Islas Malvinas tienen la superficie de la provincia de Tucumán. Es un lugar muy, muy particular, y a la vez es amplio, y no solamente su territorio como la parte terrestre, sino la parte marítima, ¿no? O sea, toda la plataforma marítima que abarca Malvinas es muy importante. Se enseña la importancia que en realidad tienen las Islas Malvinas para que nunca más se vuelva a decir que es un espacio que no tiene importancia, que daría gasto. No da ningún gasto, da ganancia. Y bueno, se trata de informar sobre todo eso, los reclamos que se han realizado históricamente ante las Naciones Unidas. Se pasa también por el tema de los soldados de Morón, de conocer algunos que, que son personas, de humanizar al soldado también. Se pasa también para la parte, digamos, más de la guerra, en cómo los soldados vivíamos tanto los del ejército como estábamos, cómo ocupábamos las posiciones, llevarlo, bueno, tenemos ahí todos elementos, una carpa semiarmada para que se pueda ver. Después tenemos la maqueta del crucero General Belgrano, ahí se habla sobre todo el tema del crucero General Belgrano. A veces no somos los que damos la charla, somos soldados quizás de otra fuerza, pero también tenemos compañeros del crucero General Belgrano. Después hay una parte donde se muestran municiones,
Ahí tenemos paracaídas, donde se muestra también cómo se lanzaban las raciones de comida por unos paracaídas que llegaban a la zona donde estábamos nosotros, la zona de combate, donde no se podía acercar la comida. Después pasamos a otro sector, el sector donde están también las familias de caídos también, donde otro sector donde se muestra todo lo que es la posguerra, todo el trabajo que se ha hecho para malvinizar y luchar contra la desmalvinización, que fueron los primeros 10 años y un poco más también. Y bueno, se muestra también esa parte. Y bueno, también tenemos una pequeña biblioteca para los chicos que quieren, que les gusta la lectura, que pueden querer leer algún libro. Y también ciertos informes de la época. En ese momento existía mucho el periodismo gráfico, entonces bueno, tenemos también seleccionados notas gráficas de la época, de cómo se manejaba la información, ¿no? Mientras se sucedía la guerra. Y bueno, todo eso lleva su recorrido, lleva su tiempo, y después, bueno, la charla también con algún compañero, con algún veterano. Gracias, Omar. La verdad es que sabemos que están sus tiempos acotados hoy. Gracias por su participación y nos estamos viendo el martes en la inauguración de Miradas Encontradas. ¿Cómo es esto, Cecilia? Miradas Encontradas, sin memoria no hay futuro. Desde el día 29 de abril, a partir de las 18 horas, se puede visitar en Brown 910. Es el Consejo Deliberante de Morón. Gracias, Omar. Gracias. Muchísimas gracias por su participación. Queda el espacio cuando ustedes lo requieran. Bueno, les mando a todos un gran saludo. Muchas gracias. Y continuamos con el licenciado. Nos estaba comentando sobre su participación en el Museo del Ejército Argentino, y también, si quiere, nos comenta un poquito en estos minutos que nos quedan cómo es este tema de la causa Malvinas dentro de la instancia educativa, porque usted fue director de escuelas secundarias en Morón. Exactamente, lo estaba escuchando ahí al camarada, pues tengo mi doble función. Claro. Y que gracias a Dios se hizo, porque hubo un proceso de desmalvinización que mucho tiempo, yo tengo mi promoción, yo soy egresado de la Escuela General Lemo, la vieja Fra Luis Beltrán, la promoción 79 y 80 tiene muchos héroes que ocuparon lugares, y uno de ellos es mi mejor amigo. Así que hemos vivido. Nosotros fuimos movilizados, los de Azul, llegamos a San Antonio Oeste, y bueno, decisiones de los altos mandos vieron qué elementos empeñar y otros no. Cumplimos otra misión que no están en los libros, tuvimos que cuidar otra frontera que hoy estamos viendo con noticias sin ahondar, pero cruzando la cordillera, que jugaron papeles importantes, aunque después lo quisieron desmentir, que hoy se demuestra que es la verdad. Así que estuvimos cuidando la frontera con Chile porque había indicios de movilización. Así que, bueno, muchas unidades fuimos aferradas a esos. Y en la nuestra estuvo esos 64 días cumpliendo esa misión. Justamente que hablaba Martínez de por qué se desmalvinizó y por qué nosotros tuvimos la suerte en el Museo de Ciudadela pegar, porque hicimos eso. Que hablara, más allá del docente que estaba preparado, porque yo era el jefe de la división visita guiada, tenía profesores a cargo, civiles, y yo mi doble función, militar y docente. Así que fue la llave
que nos permitió abrir, que ellos tuvieran su espacio y que ellos hablaran. Porque Delgada 101, ahí falleció el soldado Planes, que es de Morón. Sí, era de Edo. Claro. Entonces ellos tienen su sector bien marcado en el 101 y eso fue un acuerdo tácito, pero damos la palabra, ellos son los que recibimos los colegios cuando estábamos en el Museo de Ciudadela y la visita nos acompañaban y daban su experiencia los excombatientes y le dimos un lugar físico. Por eso decimos que es la única que quedó dentro de un cuartel, porque no hay ningún cuartel, como le decía Martín, que no hay, en el 3, por ejemplo, la tablada no tiene lugar específico para que ellos se reencuentren o colocar una placa o algo. Acá, la única que ha quedado está en Ciudadela, que es la batería de homenaje, de los cuales también hay muchos combatientes de Morón. Y con Ituzaingó, porque la mayoría algunos pasaron por Ciudadela. Así que ellos todavía siguen y están a cargo de las visitas pura y exclusivamente de la Sala de Malvinas. Así que yo, a pesar de muchísimos años que han pasado, me retiré en el año 2016, así que cada tanto cuando voy los veo, la pequeña huella que uno deja en el camino, claro. Es decir, acá está. Y como docente también le quería decir y que les transmitan que muchísimos directivos, tuve 14 años, en silencio no dejamos de celebrar un día, porque era el 2 de abril, o era casi siempre corrido, antes o después. No, hoy en casi la mayoría de las escuelas es el mes de Malvinas, claro, como mínimo. Claro. Se trabaja y se trabaja en cualquier época del año. Y en cualquier época del año se espera también la visita especial y se pone de gala a la escuela cuando viene a contar, porque es su historia. Yo a mis alumnos les decía, no van a hablar de toda la guerra, sino de su vivencia, de su historia. Y si buscamos héroes, la mayoría no están ahí sentados, son de carne y hueso. Como es integrante de la fuerza, vuelvo a repetir, un proceso, me hago cargo de lo que digo, de desmalvinización, muchísimo tiempo que hoy se está recuperando. No importa quién está sino que es una causa nacional. Y hay que leer y ver el por qué es fundamental Malvinas. Es la puerta que abre al continente blanco. Claro, claro, claro. Para nosotros, para este programa, este mes es el mes de Malvinas, sí. Y por eso tuvimos varios invitados y comunicaciones telefónicas. Y más allá de eso, hay algo que yo reflexiono de este mes, que es realmente, caigo en la cuenta que realmente todos ustedes coinciden en lo mismo. Hay que seguir malvinizando porque por supuesto. Están confundiendo las fechas los niños. No, exactamente, y estar... fueron decisiones que escapa a un simple mortal, sino que fueron decisiones, pero no la causa. La causa es causa nacional. Sí, y históricamente para eso necesitamos que ustedes nos cuenten, por eso lo tenemos que hacer yo puedo anual. darle el panorama de históricamente el cómo y el por qué. No es que es una frase tirada, las Malvinas son y serán Argentina, no, son y serán Argentina. Bueno, por supuesto, siempre digo, derecho internacional marítimo. Derecho internacional, geográfico, por eso los invito a que recorran el museo, a toda la audiencia si pueden, que es una visita hermosa. Yo estuve en el museo el año pasado, creo que fue, y me quedé justo porque yo llevé a mi papá, que mi papá lo llevé en silla de ruedas. No llegué a ver esa parte que sí mi hija la vio y me dijo que era hermoso. O sea, es hermoso. Llegué a hacer la recorrida, pero sinceramente habló usted de pasión. Sí. Y la pasión
que le ponen hasta los mismos voluntarios, los que junta el dinero para poder hacer los paseos en los tanques, los aeromodelistas. Es una belleza, vale la pena visitar ese museo. Por eso cada vez que llega un jefe trae sus ideas y en su momento aceptaron alguna idea y otras cosas sacan. Yo cuando llegué justo los aeromodelistas salían, demás, hizo muchísimas cosas, pero hoy el museo es digno de ver porque eso nos pertenece a todos. Y para que la gente pueda visitarlo, ¿hay eso alguna página? Hay una página web, entran, hay visitas, hay programada para escuela, hay individual, creo que ya. En mi época era todo sábado y domingo, por eso yo podía ejercer mi docencia porque sacrificaba. Gracias a Dios. Llevábamos a nuestros alumnos y nos atendía Adolfo. Ellos podían decir, claro. Y todo eso lo que de subir y todo, yo lo hacía listo, subir, tocar. Y un jefe, bueno, que toque, porque ¿cuándo van a tocar un tanque? ¿Cuándo van a entrar? Y bueno, fueron. Hoy, sé sigo en contacto que todo aquello que abrazamos pasiones se podían conjugar. Yo abracé las dos, la carrera de las armas y la docencia. Y hoy el director de Asuntos Históricos del Ejército, como el director del museo, también tiene la pasión de la educación. Así que son docentes. Tienen otra mirada, no solamente la ropa verde, y que a veces tiene otras connotaciones, claro. Para otro programa, sí, yo lo digo con mucho dolor, somos las camadas jóvenes que tuvimos que cargar una mochila muy pesada de cosas y nos llevó toda una vida. Nunca podíamos disfrutar esa profesión, pero la llevamos con gran altura. Y mi promoción, yo digo, es la más competitiva también, porque tenemos muchos profesionales, rompimos muchas cáscaras. Claro, y con gran orgullo, porque aún siguen. Sí, y seguimos. Y yo, por ejemplo, cuando era ciudad mayor, mi ciudad decía, bueno, ¿qué estás haciendo? Listo, a terminar el secundario. ¿Cuánto tenemos para hablar? Y el tiempo del programa no nos alcanza, y la verdad que agradecemos profundamente la participación de Omar Martínez y del licenciado Francisconi. Por supuesto que queda el espacio abierto para cuando ustedes quieran seguir estando con nosotros y con la audiencia. Y nos ha quedado, ya estamos cortísimos. Lo único que sí, bueno, tengo que pasar este aviso, que es la ceremonia del Día del Arma de Caballería se traslada, también pasó como en el Museo Fotográfico, se trasladó al miércoles 30 de abril a las 16 horas en el Campo Hípico Militar, sito en Arévalo 3065, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección de Remonta y Veterinaria, debido al duelo decretado por el fallecimiento del Papa Francisco. Bueno, o sea que reiteramos, el evento se traslada para el día miércoles 30 de abril a las 16 horas. Gracias. Y tenemos también invitaciones del Instituto Nacional Sanmartiniano, pero las podemos ir informando en el próximo programa, porque ya estamos fuera de tiempo. Gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias por la invitación. Queda invitado. Por favor, a disposición. Para que vuelva. Gracias, Marcelo. Gracias, Cecilia. Gracias, Eduardo. Gracias a todos nuestros oyentes. Y como siempre decimos, seguimos haciendo patria hasta el próximo viernes. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Súmese, su país lo necesita. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la
carga ordenó. La lista de canciones de internet es algo frío y predecible. Los temas que suenan acá, no. La radio es sorpresa y contra ello no hay sistema ni plataforma que pueda ganarnos. Desde Aedo, FM Oeste 106.9, orgullosamente locales. Ya no hay fronteras, no hay interferencias, ni tampoco límites. Nuestro aire es Internet. Nuestro aire es YouTube. FM Oeste. Somos streaming. Es la hora 18, 2 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 68%. Oeste 106.9. Inicio de espacio publicitario. Los jueves, de 21 a 23, un magazine que ya es un clásico. En esa estamos. En esa estamos. Vemos venir de lejos el fin de semana en FM Oeste. Somos compañía